Y además de eso, ese epitelio que está allá tiene otras 4 células que van a ser células basales, células de gránulos pequeños, de Purkinje o neuroendocrinos, y también hay células de cepillo, ¿no? En realidad, el epitelio respiratorio va a tener 5 tipos de células diferentes, pero ustedes se tienen que aprender para poder diferenciarlo en la microscopía óptica 3 que siempre se van a ver, ¿no? Pero en realidad, en cualquiera persona que les pregunte cuáles son las células del epitelio respiratorio, son 5 células, ¿no? Cilíndricas o ciliadas, caliciformes, basales, neuroendocrinas y el cepillo. Esas son las 5. En microscopía óptica se ve claramente 3. Quizás para ver las otras 2 podemos utilizar alguna división específica o una microscopía electrónica. Pero con 3 que veamos ya es suficiente para poder diferenciar. Primero, la célula cilíndrica, ¿no? Es esta célula que voy a marcar acá, ¿no? Es esta que está acá. Como su nombre lo dice, si es cilíndrica, entonces es una célula más larga que ancha. Y sus núcleos son núcleos no centrales porque pueden estar con un poquito más arriba o más abajo del centro o en el centro. Eso hace que también se dé la imagen de un epitelio pseudoestratificado, pero sus núcleos sí van a ser grandes y alargados. La célula cilíndrica es la que tiene cilios, por eso arriba ella es la que va a tener como pelitos, ¿no? Y esos cilios que ella tiene son móviles, y eso es una diferencia histológica con la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria tiene cilios, pero los cilios son inmóviles en ella. Tiene una función allá más sensitiva que acá. Aquí la función ciliar es moverse para poder barrer la mucosa respiratoria de cualquier partícula antigénica que alcance la vía respiratoria. La célula cilíndrica, para efectos de la mucosa traqueal, es la célula que predomina en el epitelio respiratorio de la tráquea. De todas las células que hay en la mucosa respiratoria, la cilíndrica es la más abundante que hay dentro de la tráquea, ¿no? Entonces la tráquea va a tener millones de células cilíndricas con millones de cilios que revisten a esa célula. La otra célula es una célula basal, ¿no? Que al igual que en la mucosa del epitelio de transición de las vías urinarias, también había células basales, aquí también hay. Y ellas son células que son células madres del epitelio, se diferencian en las otras poblaciones celulares. Y otra célula que ustedes tienen que aprenderse, porque la van a ver mucho en este parcial, no solamente el respiratorio, es la célula caliciforme. La célula caliciforme es una célula que fabrica el moco, ¿no? Porque ella tiene en su citoplasma gránulos de mucinógeno. ¿Qué hace la célula caliciforme? Fabrica un mucus soluble que mantiene humedecida la mucosa y que también permite que ese mucus englobe al antígeno y obviamente permita como barrer esa bolita del mucus con antígenos pegados a él. Ella en su citoplasma, ¿cómo fabrica el mucus? Tiene gránulos de mucinógeno, ¿no? Dentro de su citoplasma. Y ellas a veces se van a ver blanquitas como están allí, pero otras veces se pueden ver como están en esta imagen, que no se ven moraditas, sino como un poquito más densas, ¿no? Y los núcleos de las células caliciformes siempre son basales. Por eso se dice que ella tiene su nombre de caliciforme, asemeja a un cáliz, que la base es delgada y la parte apical es dilatada, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí pareciera que ellas tienen cilios aquí arriba, pero en realidad los cilios que ustedes ven allí son de las células vecinas, porque las células caliciformes no tienen cilios. Ellas son unas células que no presentan esas estructuras. Y arriba, en la parte apical, ustedes ven una línea completa que más o menos asemeja a lo que se ve basalmente, que es una lámina basal. Pero esa línea se forma en la parte apical del epitelio por los millones de cilios que se unen a las células cilíndricas, cada uno con los cuerpos basales que ellas tienen, y como son tantos, obviamente forman una estructura continua dentro de la parte más apical del epitelio. Las otras dos células, que a veces no se distinguen, o que son más difíciles de distinguir, son las que están en rojo y en naranja en esa imagen, que son las células neuroendocrinas, que también se las pueden preguntar como células de Purkinje o células de gránulos pequeños, y las células de cepillo o el cepillo, que se parecen a las células cilíndricas, pero sus terminaciones apicales son más cortitas y más gruesas, porque ellas tienen función más sensitiva, como de verificación del aire y de sensibilidad. E incluso la célula de cepillo la vamos a ver más adelante dentro de
la estructura donde ocurre el intercambio gaseoso por excelencia, que son los alveolos, pero más pequeñitas, mucho más aplanaditas de lo que están allí. Ahora, todas estas estructuras, o bueno, antes de hablar de eso, toda la lámina propia, donde hay epitelio respiratorio y donde hay epitelio olfatorio, tiene que ser vascularizada, ¿no? Porque ella va a garantizar que el aire tome la temperatura corporal, ¿no? Entonces es necesario que la lámina propia tenga diferentes vasos sanguíneos que permitan el acondicionamiento del aire que entra a la vía respiratoria. Porque este epitelio predomina en la porción de conducción del aire, es decir, dentro de la cavidad nasal, a nivel de la laringe, a nivel de la tráquea, hasta los bronquios intrapulmonares. De allí en adelante comienza a cambiar el epitelio porque ya no hay conducción del aire, sino hay intercambio gaseoso. Y un epitelio tan alto no va a permitir el intercambio gaseoso. ¿Cuál es el epitelio que por excelencia permite la difusión de sustancias a través de él? Claro, sí, exactamente. Entonces, aquí yo nunca podría decir que es una porción respiratoria, porque no va a haber intercambio gaseoso, porque para que se dé un intercambio gaseoso aquí, tiene que atravesar este montón de células, ¿no? Y entonces cuando llegue aquí, a donde está el vaso sanguíneo, para que pase a la sangre, ya el aire, ya no existe aire en ese momento. E incluso el aire tiene que humedecerse para que pueda pasar a formar parte de la barrera aire-sangre. Y eso lo hace la secreción de las células que hay en los alveolos para permitir esa humidificación del aire y que obviamente pase a los alveolos y se dé esa tasa de transporte a través de esas células a través de esa membrana. Entonces la lámina propia tiene que ser vascularizada, no para el intercambio gaseoso, sino más bien para el acondicionamiento del aire. Y tiene que tener tejido linfático porque todas estas zonas son zonas extensas, abiertas, que permiten el contacto con partículas antigénicas que vienen del exterior. Entonces, todas las células de tejido linfático permiten dar una respuesta inmunológica mucho más rápida en cualquier proceso de infección que se dé a través de la vía respiratoria. A ver, pero ¿cómo se describe un órgano tubular donde hay epitelio respiratorio, no? Esto sirve para describir a la tráquea, a los bronquios intrapulmonares y a los bronquiolos, en dependencia de la cantidad de capas que ellos tengan. Pero, por ejemplo, si yo quiero describir a la mucosa de la tráquea, yo tengo que hablar de cómo es el epitelio que reviste la tráquea y de cómo es la lámina propia, ¿no?, que tiene la tráquea. En el caso de que ahorita yo pidiese describir a esto que está aquí, que es la mucosa traqueal, yo tendría que decir, tiene epitelio respiratorio, tiene una lámina propia de tejido conectivo, tiene capilares sanguíneos, tiene arteriolas, tiene tejido linfoide. Pero yo no podría decir que tiene glándulas porque la tráquea no tiene glándulas dentro de la lámina propia. Pero no quiere decir que otra parte de las vías de conducción no vaya a tener glándulas en la lámina propia, como por ejemplo pasa en la mucosa olfatoria. En la mucosa olfatoria hay glándulas dentro de la lámina propia que se llaman glándulas de Bowman, que permiten obviamente la secreción de mucus a nivel de la mucosa olfatoria. Pero por ejemplo en la tráquea no va a haber en la lámina propia, va a haber en otra capa. Entonces puede ser que en la mucosa, en algunas partes de la vía respiratoria, las glándulas estén dentro de la mucosa. A la derecha, en la imagen histológica que está a la derecha, en esta que está acá, fíjense que estas celulitas que están aquí son diferentes a estas células que estaban al lado, ¿no? Las células que están al lado son más altas, las que están a la derecha son unas células más bajitas, más gorditas y por lo tanto más cúbicas, porque ya aquí pasé de la tráquea, ya pasé los bronquios intrapulmonares y caí dentro de un bronquiolo, posiblemente un bronquiolo grande. Y el epitelio entonces se va modificando de hacerse tan alto a ir haciéndose más pequeñito a medida que la estructura se va haciendo más pequeña y voy llegando a donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces esta es la lógica de por qué cuando yo estudio histológicamente a la tráquea, a los bronquios, las células van cambiando de tamaño y van desapareciendo algunas células y añadiéndose otras. Porque hay una transición dentro de la mucosa respiratoria hasta llegar a un epitelio planosimple que nada que ver con el epitelio traqueal, completamente diferente. La tercera etapa que yo tengo que saber diferenciar, en el caso de la tráquea, ¿no?, y de los bronquios intrapulmonares, es la submucosa. La submucosa, para efectos de la tráquea, es el tejido conectivo laxo, pero esto es una excepción, porque todas las submucosas, o la mayoría de ellas, son de tejido conectivo denso.
La tráquea, tanto la lámina propia como la submucosa, son de tejido conectivo laxo. Entonces pareciera una capa continua, pero para efectos de la tráquea, en la submucosa yo voy a encontrar glándulas, que por ejemplo son las que se ven aquí. Y las glándulas pueden ser mucosas, pueden ser serosas y pueden ser mixtas, y se encuentran dentro de la submucosa traqueal. La tercera capa, en algunas estructuras va a ser la número 3, pero en otras se divide, ¿no? Pero por ejemplo, para la tráquea, la 3 va a ser una capa de cartílago de tipo hialino, que es una placa de cartílago grande que rodea la tráquea y que tiene una forma de C. Entonces, si es una C, yo tengo que entender y saber que no cierra, y que si no cierra, en una parte de la C que queda desprovista de cartílago, ahí se van a encontrar otras estructuras. Pero a veces, en otras estructuras, como en los bronquios intrapulmonares, esta capa se comparte porque hay músculo y hay cartílago. Entonces el músculo pasa a ser la segunda capa, el cartílago pasaría a ser la cuarta capa y entre estas estaría la submucosa. Entonces, si yo estoy viendo cartílago y músculo en un corte, posiblemente ese sea un corte de un bronquio intrapulmonar, porque los bronquios intrapulmonares deben tener una capa muscular, que es una capa nueva que la tráquea no tiene, y el cartílago que se mantiene de la tráquea, pero que va cambiando, que ya no es en C, sino que son islas de cartílago y hialino. Y los bronquiolos solamente van a tener músculo, porque la lógica de esto es que el bronquio intrapulmonar se va cambiando de bronquio lobar, bronquio segmentario, y a medida que ese bronquio segmentario se hace más pequeñito, tiene que desaparecer el cartílago y aparecer formalmente la capa muscular, que es la que va a predominar en un bronquiolo. Por ejemplo, este bronquiolo es un bronquiolo de ramificación, porque aún tiene un cartílago hialino allí. Para que sea un bronquiolo propiamente dicho, tiene que tener 0 cartílago, porque los bronquiolos no van a tener cartílago. Y la última capa es una capa adventicia que permite fijar a estructuras contiguas a ellas, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de la tráquea, permite fijar a la tráquea a la adventicia del esófago. Entonces simplemente es una capa de tejido conectivo laxo para nada diagnóstico, no sirve para diagnosticar absolutamente nada. Esto lo vemos después, si no hay más tiempo. Vamos a ver esto. Este es un corte de tráquea, ¿no? Pero así se ve una tráquea cuando yo la estoy viendo con mis ojitos, no cuando la estoy viendo en el microscopio. Cuando yo la veo con mis ojitos en la lámina, yo debería ver una placa de cartílago continua, ¿no? Si solamente se fijó un cartílago traqueal, entonces yo voy a ver una placa continua de cartílago en forma de C. Y esto me permite entonces saber que la tráquea puede tener 2 posibles diagnósticos. Uno, como tráquea solita, cuando yo estoy viendo las partes de la tráquea donde se ven todas las capas, ¿no? Se ve la mucosa, se ve la submucosa, se ve el cartílago y se ve la adventicia. Allí yo diagnostico como tráquea. Pero si yo, por el contrario, enfoqué la lámina en esta parte que está aquí, donde no hay cartílago, entonces allí yo tengo que hablar de tráquea posterior, porque el segmento que queda desprovisto de cartílago se ve hacia la parte posterior de la tráquea. Entonces en ningún momento estoy diciendo que vamos a diagnosticar como tráquea anterior y posterior. Estoy diciendo que si no estoy viendo la parte posterior, solamente diagnostico como tráquea. Pero si estoy viendo la parte que está desprovista de cartílago en la tráquea, sí tengo que decir o hacer referencia al tráquea posterior. ¿Por qué? Porque van a haber elementos histológicos aquí que me van a permitir definir a este segmento como la parte posterior de la tráquea. ¿Como quién? Como el músculo traqueal, como las glándulas, como el tejido fibroelástico, como el tejido adiposo, como los vasos sanguíneos. Y es decir, que donde debería haber cartílago, que es en esta zona, ¿no? Allí van a predominar el músculo, por ejemplo. Entonces, si estoy viendo mucosa traqueal, en donde debería haber cartílago, sigo viendo músculo y sigo viendo glándulas, seguramente estoy en la parte posterior de la tráquea. Entonces, 2 diagnósticos que tengo que saber este mes: el de tráquea y el de tráquea posterior. Cuando yo pongo la lámina en el microscopio y la enfoco en 10X o en 40X, comienzo a ver algo como esto. Y este es el corte más sencillo de respiratorio. Si yo me equivoco en el corte de tráquea, posiblemente me vaya a equivocar en el corte más sencillo de digestivo, que es el esófago. Por eso hoy vamos a ver los 2 cortes más fáciles. Ya los complicados los vemos la semana que viene.
Y aunque son los más fáciles, en la lección a la tráquea le dicen esófago y al esófago le dicen tráquea. ¿Por qué razón? Porque piensan que esto que está aquí es epitelio estratificado plano no queratinizado. Entonces yo les voy a dar un consejo. Si yo, viendo el corte de esófago, tengo duda de que el epitelio esofágico se parece al cartílago hialino, entonces tengo que ponerme a estudiar histología de primer ciclo. Porque no se admite que un estudiante de segundo ciclo no sepa cómo se ve el cartílago hialino y cómo se identifica un epitelio estratificado plano no queratinizado. Y eso no corresponde a nosotros enseñarlo. Entonces ya usted tiene que saberlo. Porque ahorita es así, pero cuando esté en patología, entonces que volver a estudiar histología de primer ciclo, de segundo ciclo, para poder entender cómo se va a ver un carcinoma dentro de cualquier órgano a nivel del riñón, a nivel del páncreas, a nivel de las vías respiratorias y así sucesivamente. Simplemente por eso. Y ya ha pasado. Tengo un estudiante el día lunes que me trajo un corte de tráquea y me dijo que si eso era el epitelio del esófago. Y yo amablemente le contesté, porque lamentablemente todavía a estas alturas se sigue confundiendo al cartílago con el epitelio. Ya eso depende de ustedes. Y ya yo les voy a mostrar un corte más adelante que van a decir que sí se parece al cartílago de la tráquea. Bueno, en esa imagen que está allí están bien definidas las capas, ¿no?, de la tráquea. Cada vez que usted quiera buscar a la submucosa traqueal, trate de buscar a la glándula, ¿no?, porque es el elemento diagnóstico de esa capa. Entonces, si yo sé buscar a la glándula, entonces yo sé que estoy en la submucosa de la tráquea. Y, por ejemplo, entre la mucosa y la submucosa, ¿verdad?, no hay prácticamente un límite visible. ¿Por qué? Porque ambas son de tejido conectivo laxo. Pero sí existe un límite, que es una membrana elástica que existe entre la mucosa y la submucosa. Esa membrana elástica está formada por fibras elásticas, que si detallamos con cuidado el corte voy a encontrar material elástico allí. Y si aplico una tinción de orseína, mucho más rápido lo voy a poder diferenciar en él, ¿no? Luego de la submucosa, con las glándulas, vienen todas las placas de cartílago, con todos los elementos histológicos del cartílago hialino, y abajo tiene que estar la apéndice de él. Por ejemplo, en esa imagen que está allí, así se ve una tráquea posterior, y el soporte que van a ver el día de hoy es fácil encontrarlo, ¿no? No hay manera que me vaya a confundir. Allí lo que estoy viendo a la derecha es parte del cartílago, que se supone que debería estar dando la vuelta así y regresar y aparecer por este lado de aquí, ¿no? Y en esta parte, donde debería haber cartílago, hay músculo, que es el músculo traqueal, y hay glándulas. Y las glándulas de la tráquea pueden ser serosas, pueden ser mucosas y pueden ser mixtas. Por ejemplo, este corte que está aquí es un corte de tráquea posterior. Allí se ve clarito que es la parte posterior. No estoy viendo cartílago por ningún lado. Estoy viendo que predomina el músculo y que predominan las glándulas, ¿no? Y en la imagen anterior, más cerca, ustedes pueden ver los tipos de glándulas que hay. Y ahí están los tres tipos de glándulas. Están las glándulas mucosas, están las serosas y están las mixtas. Por ejemplo, ¿quién es mucosa? Esta que está acá. ¿Ya? ¿Quién es serosa? Esta que está acá. ¿Y quién es mixta? Esta que está acá. Si no sé identificar eso, entonces reviso en primer ciclo cómo se ven las glándulas. Arriba, debajo del epitelio, esta línea que está acá también es un elemento propio de la tráquea, ¿no?, que es la membrana basal o la lámina basal, no la lámina propia. La lámina basal no es lo mismo que la lámina propia. Esa lámina basal es más gruesa en la mucosa traqueal que en otros segmentos, porque tiene mayor cantidad de fibras elásticas y fibras colágenas. Y es una lámina que se irrita en las personas que tienen el hábito de fumar y de vapear. Si yo fumo mucho o vapeo, esa lámina siempre está irritada. ¿Y qué otra cosa se modifica? Se modifican las glándulas que están aquí abajo. Se modifica su tamaño, se modifica la glicoproteína que ellas generan en sus músculos. ¿Cuándo vuelve esto a su forma normal? Si yo dejo el hábito de fumar, pero si lo hice por poco tiempo. Si yo me invento, llego a tener 60 años, y con 60 años fumé 45 años, nunca en la vida eso va a volver a ser igual, ¿no? ¿Y por qué tiene que modificarse las glándulas? Porque lógicamente esa mucosa está siendo sometida a un agente tóxico, entonces tengo que cuidarla. La única manera de cuidarla es mantenerla en medicina. Esa es la lógica de por qué tiene mayor secreción esas personas, ¿no? A ver, hasta allí, bien, ¿no?
cuál es el epitelio de un bronquio intrapulmonar, cuál es el epitelio de un bronquiolo grande, de un bronquiolo terminal, de un bronquiolo respiratorio y de los alveolos. Vamos a pasar